Cordial saludo para todos, compañeros y docente. Hoy estaremos aquí presentando nuestro trabajo de investigación que se llama Trabajo Infantil y Deserción Escolar en el municipio de Florida, Valle del Cauca, Colombia, año 2025. Ese es un trabajo que viene desde el semestre pasado con Proyecto Futuro 1 y hoy estamos realizándolo con nuestro profesor Jairo Alberto Rengifo, Proyecto Futuro 2. Les agradecemos de antemano la atención a este video y los invitamos a que se conecten con toda esta problemática que se vive no solamente aquí en nuestro municipio, sino que vamos a ver a nivel nacional que esta problemática tiene también una gran trascendencia. Muchísimas gracias. En esta diapositiva que estamos viendo en estos momentos, la tasa de deserción escolar que nos muestra, nos dice que el Valle del Cauca tiene una tasa de deserción escolar de 6.68%, que es muy relevante comparado a la media nacional, que es del 3.5%, entre 3 y 3.5%. Este 6.68% dice que son 10.000 jóvenes aproximados que están desertando de las aulas. El Instituto de Bienestar Familiar junto a otras entidades educativas están teniendo en cuenta este tema porque es de análisis para saber el por qué los jóvenes están desertando, ya que no se tienen todos los datos. O sea, de esos 10.000 jóvenes no se sabe el 27%, por ejemplo, por qué están dejando las aulas. Lo que sí se tiene claro es que hay situaciones socioemocionales y la salud mental de los jóvenes tiene mucho que ver para que haya estas tasas de deserción escolar tan altas. Florida Valle del Cauca es de los municipios PEDET que aporta gran parte de esta situación y los jóvenes están yendo a laborar y vamos a ver todo lo que lleva en torno a este tema durante las próximas diapositivas que estaremos presentando. A ver, la pregunta que nosotros formulamos, que cuál es la incidencia del trabajo infantil en las tasas de deserción escolar en los jóvenes entre 11 y 15 años en Florida Valle del Cauca. Pues, ¿por qué nosotros colocamos como cuál es la influencia? Pues que queremos identificar precisamente cuál es la influencia que tiene. ¿Eso para qué? Para poder priorizar las medidas de apoyo que se requieren. Ya es conocido, esto es un tema que no es ajeno en la historia de nuestro país, pero la idea es poder nosotros como administradores públicos llegar a hacer un aporte significativo, ya que tenemos un compromiso ético de nosotros trabajar por los temas que están afectando a la sociedad, y en ese momento estamos viendo que son los jóvenes en los cuales se les afecta su desarrollo integral, se les afecta su crecimiento personal, y por eso es la relevancia de nosotros trabajar con ese tema. Por eso esta pregunta se formuló para identificar cuáles son los factores que están incidiendo a que los jóvenes deserten de las aulas y que no continúen con sus estudios. En nuestro marco de referencia vemos cómo el trabajo infantil y la deserción escolar están estrechamente vinculados, afectando el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. La OIT, por otra parte, señala que el trabajo infantil y la deserción escolar están impidiendo ingresar y que nuestros menores de edad permanezcan en la educación. Esto limita las oportunidades de formación y vulneración de derechos. En el 2023, el Ministerio de Educación Nacional identifica factores como la falta de docentes, el bajo rendimiento académico y las dificultades socioeconómicas que están influyendo directamente en la deserción escolar. El Observatorio de Realidades Educativas, el ICESI, resalta impactos de salud mental y los relaciona. Adicionalmente, pues la administración pública se destaca la necesidad de fortalecer políticas educativas y sociales para la permanencia escolar, dependiendo de las condiciones de bienestar y de equidad sociales que hay para nuestros niños. Un estudio pues nos está indicando que el 30 y 40% de estos jóvenes tienen la probabilidad de abandonar sus estudios para ejercer los trabajos rurales, porque pues la pobreza familiar se está incrementando y la falta de educación en términos son muy determinantes.
Hoy abordamos el estado del arte sobre deserción escolar en el Valle del Cauca con foco en Florida y su entorno. Datos recientes relevan un panorama preocupante que exige atención. En el 2023, la tasa de deserción escolar en el Valle del Cauca fue del 6,68, superior a la media nacional, aproximadamente 3,5 y 3,8%. Esto implica cerca de 10.000 estudiantes que abandonaron sus estudios, configurando un cuadro crítico para la región. El ICBF en el 2025 implementó grupos móviles para la prevención del trabajo infantil enfocados en territorios como Florida, con identificación y atención a menores en riesgo. La Universidad ICESI en el 2023 señala que además de factores económicos y la deserción están ligadas a la violencia intrafamiliar, salud mental y dificultades socioemocionales. En cuanto a la cobertura mediática del país en el 2024, destaca la crisis educativa en el Valle del Cauca, la falta de recursos, la infraestructura insuficiente y la escasez de docentes, factores que agravan la deserción y la desigualdad educativa. ¿Cómo funciona el marco de referencia? Aporta firmeza conceptual, normativa y empírica al estudio, que reúne teorías y conceptos, legislación y antecedentes sobre el trabajo infantil y la deserción en Florida. Su objeto es sostener una investigación rigurosa que facilite políticas y estrategias sociales para fortalecer la permanencia escolar en el municipio de Florida Valle, tema que nos atañe dentro de la deserción escolar de nuestros niñas, niños y adolescentes, en el cual nuestra política debe de implementar estrategias para fortalecer este nivel de deserción escolar y así poder registrar que más de nuestra infancia logre alcanzar sus estudios y se profesionalice en estas áreas educativas. La tabla de revisión de literatura sobre el informe de deserción escolar de Colombia que estamos abordando, de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional, en el 2023, un informe que nos lleva a analizar los factores estructurales y socioeconómicos que están contribuyendo significativamente a la deserción escolar, con un análisis cuantitativo y descriptivo a partir de las estadísticas nacionales, en el cual los equipos móviles del ICBF refuerzan la prevención del trabajo infantil en el Valle del Cauca. Las noticias del Instituto Colombiano de Investigación Familiar, el ICBF, en el 2025. Equipos móviles que también nos van a reforzar este trabajo. Nos están explicando cuál es la estrategia que se debe de implementar para reducir el trabajo infantil en los municipios priorizados, mediante métodos de investigación que aplican a todo tipo descriptivo y con enfoque institucional. En este proyecto desarrollamos el marco teórico de la investigación titulada Trabajo infantil y deserción escolar en el municipio de Florida Valle del Cauca, año 2025. Este trabajo se apoya en los avances previos, donde ya habíamos definido el planteamiento del problema, la justificación y la pregunta de investigación, los objetivos y el marco de referente. Ahora vamos a dar un paso más construyendo una base conceptual mucho más sólida que nos permite interpretar el fenómeno en profundidad. El problema central que identificamos son las altas tasas de deserción escolar en Florida, el Valle del Cauca y Colombia, que están estrechamente ligadas al trabajo infantil en jóvenes entre 11 y 15 años de edad. Con esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo influye el ingreso temprano al mundo laboral en la permanencia educativa de estos jóvenes? Este tema es muy relevante porque afecta directamente el cumplimiento de los derechos fundamentales, la calidad en la educación y la equidad social, especialmente en un territorio como nosotros que es FEDER. El marco teórico está organizado en varios componentes,
como lo son los fundamentos teóricos que analizan las diferentes perspectivas sobre el trabajo infantil y la deserción escolar, el marco conceptual que es donde se definen las categorías centrales de la investigación, el marco legal pues que reúne lo más indispensable de las normas nacionales e internacionales que protegen a las niñas y garantizan la educación, el estado del arte, que son los principales hallazgos de estudios recientes en Colombia y América Latina, y las variables de estudio, que son la base para la siguiente fase metodológica. Con la articulación de estos elementos, este documento no solo describe una problemática, sino que ofrece un sustento académico, legal y conceptual que nos orienta a la interpretación de resultados y abre caminos para formular políticas públicas más efectivas frente al trabajo infantil y la deserción escolar en Florida. El proyecto de investigación titulado Trabajo infantil y deserción escolar en el municipio de Florida, Valle del Cauca, Colombia, año 2025, analiza pues una problemática que es social y educativa que impacta directamente a los jóvenes entre 11 y 15 años de edad. En el planteamiento del problema encontramos que en Florida y en otros municipios del Valle del Cauca persisten los altos índices de deserción escolar. Estos pues están relacionados a otros factores como la falta de docentes, las condiciones socioeconómicas de los hogares y la necesidad de que los niños ingresen pues tempranamente al mercado laboral. Según el Ministerio de Educación Nacional, en el año 2023, la tasa de deserción en el departamento pues alcanzó un 6,68%, tal cual lo habíamos dicho al comienzo, que lo cual representa unos 10.000 estudiantes que están fuera del sistema educativo y que ya también sabemos que es superior al promedio nacional. Lo que más preocupa es que este porcentaje significativo no se tiene un seguimiento claro, lo cual pues dificulta que se puedan establecer estrategias y no sabemos cuál es la problemática para garantizar su permanencia. De allí surge pues la pregunta que la hablamos desde un comienzo: ¿cuál es la influencia del trabajo infantil en los índices de deserción escolar en jóvenes entre 11 y 15 años de edad en el municipio de Florida, Valle del Cauca, periodo 2025? Pues la justificación de este estudio, que es lo que busca reconocer y comprender esta relación para aportar a la creación de estrategias desde nosotros como administración pública del Estado que garanticen los derechos fundamentales de niños y niñas y adolescentes. Este estudio no solo atiende a una población altamente vulnerable, sino que también busca fortalecer la capacidad del Estado y las comunidades para implementar políticas públicas pues, que sean eficaces, que prevengan la deserción y reduzcan la incidencia del trabajo infantil. En cuanto a los objetivos, el propósito general que busca es identificar la influencia del trabajo infantil en la deserción escolar en jóvenes de 11 a 15 años de edad en el municipio de Florida. Entre los objetivos específicos pues están priorizar las medidas de apoyo institucional, clasificar los casos más propensos y relacionar directamente el trabajo infantil con deserción escolar. La educación es uno de los pilares fundamentales para construir sociedad, pero no todos los niños logran disfrutar de este derecho ni culminar sus estudios. En Colombia, pues en 2023 la tasa de deserción escolar en básica, primaria y secundaria alcanzó el 3.7%, lo que pues equivale a 335.364 estudiantes que abandonaron el colegio. Esta cifra pues se convierte en la segunda más alta de la última década. Uno de los principales factores asociados a esta problemática es el trabajo infantil. Millones de niños y adolescentes, especialmente en las zonas rurales, se ven obligados a trabajar desde temprana edad para aportar a la economía de la familia. Esto limita su derecho a la educación y afecta su desarrollo humano, psicológico y social, y lo condena a seguir en esos ciclos de pobreza. En el caso de Colombia, según el DANE, pues en el 2019 la tasa de trabajo infantil fue de 5.9%, con un 2.8% en niños entre 5 y 14 años y un 16.7% entre 15 y 17 años. La mayoría de estos jóvenes se emplean en sectores como la agricultura, ganadería, pesca y comercio informal, que concentran el más del 40% de los casos. Diversos estudios también muestran que no solo la pobreza explica el trabajo infantil, factores como la falta de docentes, las largas distancias en áreas rurales, las condiciones de desigualdad de género en los hogares e incluso la salud mental de los estudiantes y maestros influyen también en esta decisión de desertar. Y aunque existen políticas y convenios internacionales como el convenio 182 de la OIT que prohíbe las peores formas de trabajo infantil en la práctica, aún falta una estrategia integral y sostenible que articule la acción del Estado, las familias y las comunidades.
El marco teórico pues nos permite entender que el trabajo infantil y la deserción escolar son fenómenos muy complejos y multifactoriales. No se trata de una sola causa, sino de un conjunto de condiciones sociales, económicas y culturales que están impactando directamente en la vida de los niños y jóvenes. Por eso es fundamental fortalecer las políticas públicas y las acciones locales que garanticen no solamente el acceso, sino que esa permanencia escolar, evitando que miles de estudiantes abandonen sus estudios para ingresar de manera temprana al mercado laboral. La revisión de lecturas sobre trabajo infantil y deserción escolar nos permitió reconocer avances importantes, pero también identificar vacíos que justifican esta investigación. En primer lugar, pues encontramos que los estudios más recientes documentan las altas tasas de deserción escolar en Colombia y en el Valle del Cauca, pero la mayoría se quedan en diagnósticos que son generales. Hay muy poco análisis enfocados en las dinámicas locales de los municipios como Florida, y esto conlleva y dificulta por qué los factores socioeconómicos, sociales y culturales se manifiestan en contextos de alta vulnerabilidad. En segundo lugar, los estudios coinciden en que el trabajo infantil es un factor decisivo en la deserción escolar, pero la mayoría son investigaciones de corto plazo. Hace falta mucho más evidencia que analice cómo evoluciona esa relación a lo largo del tiempo en la trayectoria educativa de los estudiantes. Otro vacío que se pudo evidenciar es la poca atención que se da a la dimensión socioemocional. Aunque algunos estudios resaltan la importancia de la salud mental y las habilidades socioemocionales de estudiantes y docentes, este aspecto todavía es secundario en la discusión académica y en las políticas públicas. También observamos que aunque existen compromisos legales y tratados internacionales para erradicar el trabajo infantil y garantizar pues, el derecho a la educación, en la práctica hay debilidad institucional para articular programas eficaces, sobre todo en zonas rurales y periféricas. Ante esto, pues nuestra investigación propone aportar desde los tres enfoques. Un enfoque que es territorial, que es centrado en nuestro municipio, Florida Valle del Cauca. La articulación de factores estructurales, que son los socioeconómicos, los institucionales y los socioemocionales. La identificación de variables clave que permitan diseñar estrategias más focalizadas y sostenibles. Pues esta discusión crítica muestra que necesitamos estudios que no solo describan el fenómeno, sino que lo expliquen desde sus causas y dinámicas locales. Con este proyecto buscamos llenar parte de ese vacío, ofreciendo insumos útiles para la formulación y evaluación de las políticas públicas en el ámbito educativo y social. La tabla que estamos viendo de variables nos permite transformar la pregunta de investigación en elementos concretos que se puedan medir y analizar. En nuestro caso, la variable independiente es el trabajo infantil. Esa se mide a través de dimensiones como el tipo de actividad laboral, la cantidad de horas que los estudiantes trabajan, la edad en la que inician esas actividades y las condiciones en las que se desempeñan. Para obtener la información, pues se aplicarían encuestas a los estudiantes, entrevistas a los padres y docentes, y también se revisarán registros del ICBF y el Ministerio de Educación. La variable dependiente es la deserción escolar. Se analizará desde la permanencia en las aulas, el rendimiento académico, el acceso a recursos educativos y las tasas de deserción en Florida y en el Valle del Cauca. Para esto pues se van a utilizar los registros de matrícula y asistencia, además de encuestas y entrevistas con directivos, docentes y estudiantes que pues ya han desertado. Además hemos considerado también variables independientes, intervinientes, que influyen en esa relación, entre ellas los factores socioeconómicos como los ingresos familiares, el nivel educativo de los padres y el estrato socioeconómico, que estas se van a medir a través de encuestas socioeconómicas y los datos del DANE y el CISBEN. Otra variable que interviene es la salud mental y socioemocional. Aquí pues se va a evaluar la presencia de síntomas de ansiedad o depresión en los estudiantes, que es algo que se evidencia, y la existencia de programas de apoyo psicosocial en las instituciones educativas. Finalmente está la variable de infraestructura educativa, que contempla pues el número de docentes disponibles, porque pues es algo que hemos visto que ha sido recurrente, la falta de docentes, los recursos escolares y las condiciones físicas de las instituciones. Esa información pues se recogerá mediante reportes del MEM, observación pues directa, o sea visitas y entrevistas con los directivos y docentes.
Esta tabla pues organiza de manera precisa cómo se estudiará la relación entre el trabajo infantil y la deserción escolar en Florida, teniendo en cuenta no solo los factores que son principales, sino también los elementos contextuales que afectan. Concluir, finalmente, vemos cómo la deserción escolar y el trabajo infantil en el municipio de Florida Valle está tomando fuerza, y no solamente en este territorio, sino a nivel nacional, en el cual se está demostrando cómo influye la falta de oportunidad que está afectando el nivel educativo y social de nuestros niños, niñas y adolescentes por factores como la pobreza, la falta de recursos. El trabajo infantil está tomando fuerza, está llevando a que nuestros niños menores de edad estén dando un paso a un lado de su formación educativa y empiecen a asumir roles como el sostener cada uno de sus hogares. Es importante centrar la mirada en esta problemática y asimismo abordar y dar soluciones políticas públicas que den garantía y acceso educativo a esta infancia, sin mirar su condición económica, y que haya más equidad respetando el derecho a la educación de los mismos.